Se enredó con el hermano de su esposo sin imaginar que esto pasaría. En su niñez, Ignacio y Armando se habían vuelto dos hermanos inseparables. Ignacio era 4 años mayor que su hermano y sentía que tenía la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y orientarlo. No solo porque era el mayor, sino porque el pequeño Armando parecía haber nacido con dificultades para concentrarse y su rendimiento académico no era el mejor. Y como sus padres no toleraban que no fuese excelente, como Ignacio, este se encargaba de ayudarlo a estudiar todos los días, de explicarle lo que no entendía y de llevarlo de la mano por el mundo académico para que saliera bien librado de él. Y precisamente gracias a él era que Armando se había podido graduar del colegio con un promedio decente que le había permitido estudiar lo que se esperaba de él, que era administración de empresas. Justo la misma carrera que su hermano, y es que ambos estaban destinados a convertirse en los líderes de la empresa petrolera de sus padres, y para ello habían sido educados desde el comienzo. También en el campo laboral, Ignacio fue un gran guía para su hermano menor. Él le enseñó lo que era la responsabilidad y el sentido de pertenencia. Le enseñó todo lo que necesitaba saber para ser un buen vicepresidente, ya que a sus 25 años estaba destinado a convertirse en uno, mientras que Ignacio, a sus 29 años, era ya el presidente de la corporación, que aún llevando pocos años en el cargo, se perfilaba como un mejor presidente que su propio padre. Por supuesto, a pesar de que ambos intentaban hacer las cosas lo mejor que podían, tener enemigos era inevitable, y también de ellos Ignacio se la pasaba librando a Armando. En realidad, había puesto sobre sus hombros las cargas más pesadas para dejarle el camino siempre un poco más libre a él, y por eso Armando estaba tan agradecido que no perdía ocasión para demostrarle lo mucho que lo quería. Fue por esa época que Ignacio conoció a Mariana. Mariana había llegado a la empresa como su secretaria, y aunque él siempre había sido muy serio y respetuoso y no se atrevió a decirle nada, en silencio admiró desde el primer día la belleza y la elegancia de su secretaria, cuando todavía no sabía que un par de años después se convertiría en su esposa. El flechazo entre ambos fue inevitable y por eso, al poco tiempo de conocerse, empezaron a salir. Pero los padres de Ignacio le dijeron que no era aconsejable que saliera con una secretaria, y ellos, esperando entonces a que él dejara de verla, se encontraron con que en realidad la había promovido, y ahora era una ejecutiva como los demás, con el suficiente prestigio como para salir con él. Y aunque Mariana nunca planeó hacerle daño y lo quería de verdad, aquella sencilla acción de él le demostró que podía llegar muy lejos si continuaba junto a él, y ya no estaba dispuesta a renunciar a la posibilidad de convertirse en su mujer y acompañarlo el resto de su vida, porque además de millonario, Ignacio era una bella persona que siempre estaba pendiente de todos y ayudaba siempre que podía y que la tenía a ella consentida y adorada, dándole de todo sin que ella tuviera que pedirle nada. Entonces, tras poco más de un año de noviazgo, Ignacio y Mariana se casaron y su boda fue noticia por varios días. A ella asistieron las más importantes celebridades del país y por supuesto no podía faltar Armando, que era su padrino de bodas y quien dio el más bello discurso para ambos durante el brindis. Ignacio entonces no podía estar más feliz. Tenía a la mejor mujer del mundo como su esposa y a su hermano que era también su mejor amigo. Era exitoso y vivía tranquilo y se sentía realizado. El matrimonio de Ignacio y Mariana fue feliz durante 2 años y después de eso, aunque Ignacio seguía creyendo que estaban bien, en realidad las cosas habían cambiado. Y es que, tras una fiesta en la piscina, ella había empezado a sentirse atraída hacia su cuñado, el hermano menor de Ignacio. Y en ese momento, cuando ambos estaban con unos tragos de más en la cabeza, desinhibidos y solos, pues todos los demás ya se habían ido, terminaron enredados y pasando la noche juntos, a pesar de que sabían que le estaban haciendo daño a la persona que supuestamente ambos querían más en el mundo. Y después de aquel primer encuentro no pudieron parar, y aunque los primeros días sintieron un gran remordimiento, a medida que pasaba el tiempo se iban volviendo más descarados con su relación,
hasta el punto de irrespetar la propia casa de Ignacio y de ser capaces los dos, con total naturalidad, de mirarlo a los ojos y decirle que todo estaba bien, que era su esposo amado, su hermano adorado, para seguir después en su romance ilícito cuando Ignacio no estaba cerca. A los dos se les había nublado tanto el entendimiento que creían que estaban enamorados e incluso empezaron a fantasear con un futuro juntos. En el fondo ambos sabían que estaban actuando mal, pero habían llegado a un punto en el que no les importaba realmente. No solo se habían convertido en infieles, sino en malas personas, y entonces se dieron cuenta de que en realidad no querían ser esposos ni decirle nada a Ignacio, sino simplemente continuar con su aventura paralela a su matrimonio, porque ella estaba convencida de que eso era lo que le había pasado con Ignacio, que cuando se habían casado se les había acabado el amor, sin darse cuenta que la única explicación era que ella era desleal y mala persona. Sin embargo, la aventura llegó a su final cuando Ignacio volvió a casa antes de lo esperado y los encontró a los dos en su cama dormidos y desnudos. Así que los despertó y los echó de su casa, con una ira que nunca había sentido, pero sobre todo con un dolor tan inmenso que no era capaz de explicar, porque las dos personas que más quería lo habían engañado al mismo tiempo. Las únicas dos personas en las que confiaba tanto como en él mismo no eran sinceras con él, y no lo habían sido en mucho tiempo, y ese era un dolor para el que Ignacio no estaba preparado. En nombre de la pasión, Armando se había olvidado de la hermandad, de la importancia de la fidelidad familiar, sobre todo a alguien que siempre lo había querido y apoyado tanto como Ignacio. Sin él no estaría donde estaba ahora, y en ese momento, por un capricho que había creído amor, podía quedarse sin nada. Pero en ese punto no era lo material lo que le importaba, sino el amor de su hermano, su respeto y su confianza. Porque por más que Ignacio siguiera queriendo a su hermano, ya nada sería igual y no podría volver a confiar tan incondicionalmente como lo había hecho antes. Por eso se arrepintió solo cuando fue demasiado tarde, y aunque siguió siendo parte de la familia y de las acciones de la empresa, nunca volvió a tener a nadie en su vida tan incondicional como lo había sido Ignacio con él. Ese sería su castigo para toda la vida. A Ignacio lo que más le dolía era pensar que si no hubiese sido porque él los había descubierto, seguramente su esposa y su hermano seguirían viéndose a escondidas. Eso quería decir que su arrepentimiento solo estaba condicionado porque él se había enterado y no porque hubiese algo dentro de ellos que los moviera a actuar bien. Y era precisamente por eso que sabía que les sería completamente imposible volver a confiar en ellos. Mariana lo perdió todo tras creerse tan hábil como para estar con dos hermanos al mismo tiempo sin que hubiese consecuencias. Y es que todo lo que había conseguido había sido gracias a Ignacio, y sus méritos eran muy pocos, así que cosechó poco y tuvo que irse con la cabeza baja a buscar un nuevo rumbo, lejos del único hombre que de verdad la había amado, que era Ignacio, y de toda posibilidad de ser una persona respetable, pues a donde iba, el veto de la infidelidad la perseguía y no era para menos. Mariana y Armando se arrepintieron toda su vida de lo que habían hecho y se hicieron conscientes de que un solo error podía cambiar las vidas para siempre, pero ya era demasiado tarde como para revertir lo sucedido. Ya el daño estaba hecho en las vidas de todos, porque incluso Ignacio, que había sido la víctima en todo esto, tardó mucho tiempo en volver a sentirse con la confianza suficiente en sí mismo como para estar con alguien más. Por suerte, cuando ese momento llegó, duró para toda la vida. Ignacio fue feliz junto a una mujer que fue su compañera incondicional y con quien trajo al mundo dos hermosos hijos que fueron su recompensa por aquel trago amargo que había tenido que soportar en el pasado. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.